If a family member is in need and asks you to answer the bell, what do? My name is Zeus, and welcome to Sentir. Today we're journeying into the heart of Laurel's Harvest, a mango exportation business that has been nurtured for 3 generations. Stay tuned as we explore the mango orchards in a conversation with 2 generations of farmers who have poured their hearts and souls into their craft. One of the many challenges that local farmers face in Mexico is the ability to export their mangoes to more lucrative markets, especially from the types of rural areas where my family's from, where education is afterthought and survival is the only thing that matters. My personal mission to support my family and economically help out a region of farmers in Jalisco, Mexico. With your help and support, we can get them as much visibility as possible in order to improve their quality of life and of course, bring delicious mangoes to each and every one of you, one mango at a time. Welcome to Sentir. Mira Beto, esta huerta es variedad Tomis. Aquí tenemos, son 1000 árboles que tenemos aquí en esta huerta. Y te das cuenta, aquí ya empezó, aquí está la caniquita, aquí está el manguito, mira. Aquí ya empezó a tirar, el que no va a ocupar lo va a tirar, lo va a desechar. Pues aquí estamos en esta huerta. La huerta es el propietario, los dueños son su servidor y un hermano que está en Estados Unidos, se llama Oscar. Wow, pues va a estar bastante buena. Yo creo que el Atadulfo vamos a sacar, yo creo unas 3000 cajas, 30 kilos por caja. Mira, acá también eso es qué hermosura de mango, mira qué bonito. Ya está formando la caniquita. Esta lleva muy buen amarre, lleva bastante manguito, muy bonito, lleva muy buen amarre y vamos a tener una excelente producción este año. Abuelo, tú comenzaste esta huerta hace décadas. ¿Puedes contarnos cómo empezó todo? Empecé trayendo mangos del Tuito aquí al Tule para hacer el plantero. Cargué tierra, reembolsé y planté los mangos. Y esperé que nacieran y crecieran hasta poderlos ir a plantar al potrero. Después traje un señor a que me ahijara, que me los injertara, y ya me los injertó y así fue todo el modo de levantar esa huerta. ¿Y cuál fue el mayor reto cuando empezó la huerta? El mayor reto, pues todo el tiempo, mucho trabajo. De chiquitos se les mete mucho trabajo. Limpiarlos, podarlos, estarlos podando y todo eso. Tiene mucho trabajo el mango cuando está chiquito. ¿Y cuántos años dura para que vayan madurando el mango? Pues de 3,5 a 4 años. ¿Y cómo se hace el proceso? Espera uno que se macice el árbol para que que sazone el árbol para poder que empiece a producir. Empieza lento, poco y poco, hasta que ya se establece bien el árbol, entonces ya echa mucho mango, pero el primero se empieza con poquito a dar. Pregunta para mi tío. Tío, hace años que formas parte de esta huerta. ¿Cómo han cambiado las cosas desde los tiempos de mi abuelo? Bueno, pues pues mi papá fue el que comenzó, ¿no? Es el pionero en lo que es el mango. Y ya cuando yo comencé, pues ya la huerta ya tenía
3 años, ya apenas estaba ensayando a dar mangos. Fue el proceso más fácil, porque ya después ya había más compradores, pero cuando mi papá inició, de un principio fue más difícil el proceso. Y tío, ¿cómo es un día normal para usted en la huerta? Pues es que depende del tiempo. Por ejemplo, lo que es diciembre y enero y febrero es cuando florean, cuando empiezan a florear. Pues ahí depende mucho pues más que nada yo creo que para sacar calidad necesitas meterle buen fertilizante, bastante agua y pues buenas aplicaciones también para lo que es para sacar la fruta limpia. Yo digo que más que nada darle, como nos decimos nosotros acá en el campo, darle comida, darle de comer, que coma bien el árbol, que esté bien nutrido. Y pues lo mismo que te dije, que es fertilizante, rociadas y agua también muy principal, para sacar buena calidad. Y pues un día normal para nosotros es pues irte a trabajar temprano, trabajar y ya pues venirte a echarte un taco. Abuelo, ¿qué significa para ti que tu familia continúe esta tradición? Pues ahí fue sostenimiento de todos, de la familia. Nos estuvimos ahí, ya empezó a ver, vendíamos barato, pero sacábamos centavitos y ahí nos estuvimos sosteniendo de un modo o de otro. Ok. Sí, bueno, más que nada lo que es la cosecha, pues ya el mango se va agarrando pues un color diferente, va agarrando tamaño y pues depende del cliente. Si el cliente o el comprador que venga lo pide como 3/4, 3/4 es como que le falta todavía para madurar. Y normalmente se llevan a ese término, a nosotros sí le decimos 3/4. Y es cuando está a punto de cosechar ya el mango. Pero tiene que dar esos que esté bien llenito el mango, que agarre color. Son esos puntos que tiene uno que saber. Pregunta para mi abuelo. A ver, ¿Cuál ha sido su momento más orgulloso trabajando en la huerta? ¿cuál es el qué? ¿Cuál ha sido su momento más orgulloso trabajando en la finca, la huerta? Cosechando. Pues es cuando vemos el billete. So, el dinero es El lo que te hace más dinero es orgulloso. el amo del mundo, es el dinero. Sí, pues es el rato más feliz que se ven las paconas. Porque puro trabajo tiene. También tiene trabajo el mango. Atendiéndola bien tiene mucho trabajo. Pues que es muy bonito el campo. Es algo muy humilde. Es algo que se sacrifica uno. Pero ya la temporada de cosecha, pues ya viene lo que es la recompensa, pues de que es algo muy bonito, que solamente los que trabajamos sabemos lo que significa pues trabajar y ya pues la cosecha ya viene la venta de mangos y es donde agarra uno algo pues de dinero. Es un proyecto que pues ya tenemos desde que mi papá inició, desde ya hace como unos 30 años. Es algo que nosotros queremos dar ese paso pues de ya buscar clientes directamente, que nos apoyen y que nos vean y pues aquí estamos pues, cuando gusten venir para acá a México, aquí tienen sus casas. Pues que necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo para que haya más rendimiento de cosechas, que nos apoyen en forma, pues sí, en forma global, porque no nomás habemos mucho aquí, habemos mucho manguero y todos necesitamos pues apoyo para poder vender bien el producto y todo y tener buenas ganancias, para solventar nuestra situación económica y
Y pues estar aquí al pie del trabajo, no hay otra. I appreciate taking the time to explore mango orchards with my Uncle Fernando and discuss the origins with my grandfather Lorenzo. This is just the beginning for our family, and with your support, we can enhance the quality of life for farming communities and share a piece of their heritage, one mango at a time. Join us on this journey to make a difference. Like, comment, subscribe, and let's work together to bring these incredible stories and flavors to the world. The next time a family member asks for help, what will you do? Thank you for your time. This is Zeus. Feel the vibe, live the moment. This is Sentir, signing off.